por esa comida que vas a comer. Créame que hace un mundo de diferencia, hermanos. Dice, gracias Señor, gracias por este bocado, gracias por esto, Padre, gracias por la comida, gracias por el sustento. Bueno, al hablar con Dios podemos, y Cristo nos dice que te continúe proveyendo del sustento diario, comida, agua, etc. Que te proteja de las tentaciones del mismo maligno, porque cuando dice líbranos del mal, literalmente es líbranos del maligno, o sea, de Satanás, líbranos del maligno, dice la Biblia. O sea, Satanás es el que tienta para pecar, no obedeciendo a Dios. Dios no te tienta. Ahora dejé el último, que perdonen tus pecados, que perdone. Ahora estos pecados, hermanos, es deudas. La versión en la Reina Valera dice, perdónanos nuestras deudas. Bueno, la palabra es deudas en sentido espiritual, es decir, ofensas, daños que te ha hecho los demás. Levante la mano quien no te ha hecho, que a ti nadie te ha hecho mal, nunca. Levante su mano el que jamás nadie lo ha ofendido. ¿Quién, hermanos? ¿Cierto? ¿Cuántas deudas debemos nosotros y nos deben, cierto? Aquí está hablando de esas cosas. Los esposos y las esposas, por mucho que se ame a la esposa, ¿cierto? Al esposo no queremos, pero con toda seguridad tenemos una deuda. Y el día de hoy para mí con mi esposa me pongo parejo. El día de las mamás, aprovechando para otra vez su cumpleaños, día de las madres, día de ¿qué más? Navidad, aniversario, son días, oportunidades de que, ok, si las hemos regado, ¿cierto? Ok, vamos a tratar de corregir eso y decir últimamente, sí, te amo y perdóname, como le llaman a tu esposa, a tu esposo, realmente sé que te hice mal, no lo debería de hacer. Pero hablando de deudas, hermanos, aquí Cristo le dice a los discípulos, a la gente que estaba escuchando, a las multitudes, perdona, dile a Dios que te perdone tus deudas. Dice, así como nosotros también perdonamos las ofensas. Entonces vean lo que está diciendo aquí, entonces tienes que perdonar las ofensas, asumiendo que tú perdonaste las ofensas del que te ofendió, la deuda. Entonces Dios te va a perdonar a ti también. Pero si tú, dice Cristo aquí a la gente que lo oía, pero si ustedes no perdonan a esas personas, vuestro Padre a ustedes tampoco lo va a perdonar. Entonces ya, hermanos, sabemos, bueno, los que han escuchado bastante al pastor Roberto, que eso es bajo el antiguo pacto, eso no es para el nuevo pacto. Y el día de hoy, bajo la gracia de Dios, antes de que Jesucristo muriera en la cruz y perdonara, antiguo pacto más bien, no nuevo pacto, antiguo pacto, antes de que Jesucristo muriera en la cruz, perdonara todos los pecados de la humanidad, la condición, de acuerdo a lo que vemos con Cristo, era: necesitas perdonar. ¿Quieres el perdón de Dios? Perdona al que te ofendió, y perdonarlo de corazón. No nada más decir, ok, te perdono. No. Tienes que tener humildad y tienes que ser genuino en perdonar a la otra persona, y entonces Dios te perdona. Si tú no perdonas a los demás, dice el Señor, no pienses, Dios no te va a perdonar a ti. Pero, ¿y cuál es el resultado de un solo pecado sin el perdón de Dios? ¿Cuál es el resultado espiritual, hablando bíblicamente, de si Dios no te perdona un pecado? ¿Cuál es el resultado? Muerte eterna, muerte espiritual, es decir, infierno. Si hay un pecado que Dios no te perdona, ese ser humano se va al infierno, porque por ese un pecado que Dios no te perdone, la paga del pecado es muerte y vas a la condenación eterna. Pero gracias a Dios por la cruz, aquí Cristo todavía no moría. Cuando Cristo murió, por eso, hermanos y hermanas, cuando la gente no entiende, por eso dice, la salvación se pierde. Oh, si tú puedes perder la salvación, no ha entendido. Esa persona, ese pastor que dice la salvación se pierde, entonces ya la perdiste desde hace mucho tiempo, pastor.
Porque la paga de un pecado es muerte espiritual. Por eso el perdón de Cristo Jesús por la raza humana tuvo que ser completo, tuvo que ser perfecto, tuvo que ser, hermanos, en su totalidad. Todos los pecados te son perdonados, todos, pasados, presentes y futuros. Entonces, bajo el nuevo pacto, bajo la gracia del Señor, Dios ya te perdonó en Cristo Jesús. Obviamente, si tú ya aceptaste el perdón de Dios, Cristo hizo una provisión para toda la humanidad, murió para toda la humanidad, pero solamente recibe aquel que se arrepiente y le dice: Señor Jesucristo, gracias por lo que tú hiciste por mí, entonces te recibo como mi vida, y junto con Cristo Jesús viene el perdón de todos tus pecados, lo estás recibiendo. Entonces, esta oración obviamente no es para nosotros los cristianos que vivimos en el nuevo pacto de la gracia de Dios. Porque imagínense entonces que sería: Cristo me perdonó, y el día de hoy, si no perdonas a tu hermano, Dios no te perdona. Pero entonces, ¿qué hizo Cristo? Dios, por medio de Cristo, hace 2000 años, pues ya te perdonó. Y entonces, si no perdono a mi hermano, no me va a perdonar si ya me perdonó. ¿Cierto? Hay confusión en muchos cristianos el día de hoy. La buena noticia es: Dios ya te perdonó 100%. Perdones o no perdones a tu prójimo. Perdones o no perdones a tu prójimo, si tú eres hijo, hija de Dios, tú ya estás 100% perdonado. Esa es la realidad. No hay condición, no hubo condición. Y alguna gente puede decir: lo que acaba de decir el pastor, entonces, ¿puedo vivir sin perdonar a mi hermano? ¿Crees tú, como hijo de Dios, que pueda poder vivir sin perdonar a tu prójimo? No, eso no enseña la Biblia, eso no estoy diciendo. ¿Significa que delante de Dios no hay ningún problema si no perdonas a tu hermano, a tu prójimo? No, eso no significa. Realmente Dios espera que tú perdones, pero la condición no es que si tú no lo perdonas, entonces Dios no te perdona, porque eso es una imposibilidad ya. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Esto es nuevo pacto, hermanos, para nosotros con respecto al perdón. Dice el Señor: antes sean benignos unos con otros, sean misericordiosos unos con otros, perdonándose unos con otros. Y si alguien dice: pero Señor, ¿cómo me voy a perdonar? Ahí está, hermano. Como Dios los perdonó, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo Jesús, así deben de perdonar. ¡Wow! ¿Cómo debemos de perdonar? Así como Dios te perdonó. ¿Entiendes cómo Dios te perdonó? Incondicionalmente. No te hizo que hicieras nada más que aceptar el perdón de Dios. Perfectamente, en su totalidad. Ni siquiera Dios esperó a que tú le pidieras perdón. Él dio el primer paso para la raza humana y la perdonó. Entonces, el día de hoy los cristianos: no, pero él me ofendió, pastor, y necesito que él venga a pedirme perdón porque ella me ofendió y yo no hice nada malo, así es que esa persona tiene que venir a pedirme perdón. Eso no hizo Dios. Así Dios no perdonó a la raza humana. Así Dios no te perdonó. Ni siquiera esperó a que le pidieras perdón. Y Dios amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el perdón de Dios. Bajo el antiguo pacto, condicional. Bajo el nuevo pacto, eres libre, eres una persona perdonada. Y lo que más anhela Dios es una buena relación entre los hijos y las hijas de Dios aquí en la tierra. Y es imposible las buenas relaciones si no hay perdón sincero. Porque ¿quién de nosotros no falla? ¿Qué hombre no ha ofendido a su esposa? ¿Qué mujer no ha herido a su esposo? ¿Qué padre no ha fallado a sus hijos y los ha herido? ¿Qué hijo no ha fallado a sus padres y también lo ha ofendido? El perdón es vital, es necesario. Y Efesios 4:32 es: así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, así hemos de perdonar nosotros. Y a manera de concluir, hermanos, porque el tiempo se nos fue, pero entonces vean cómo es esto relevante para nosotros. Resumiendo, por la fe en la obra perfecta de Jesucristo, podemos llamar a Dios Padre nuestro.
Porque en verdad los cristianos somos hijos de Dios. ¿Recuerdan Juan 1:12? No toda la gente es hija de Dios, son creación de Dios. Y en ese sentido, criatura de Dios, se le puede decir hijo de Dios. Pero no, hablando de adoptados a la familia espiritual de Dios, solamente los que se arrepienten y aceptan a Cristo Jesús somos hijos e hijas de Dios. Y por eso les podemos decir a Dios papá. Papá le podemos decir. Hay personas en nuestra cultura latina que se refieren a Dios como de usted, ¿cierto? Yo no sé, hermanos, sí está bien contigo, ¿okay? Pero tienes que entender que no nos acercamos a Dios así, oh, usted, Dios, Señor Dios, papá. Eso es lo que la Biblia enseña. Por el Espíritu Santo, Gálatas 4:6, hermanos, clamamos y llamamos a Dios papá. ¿Por qué? Porque Él es nuestro papá. Entonces, vean, podemos hablar con nuestro papá acerca de nuestras necesidades, podemos glorificarlo, exaltarlo, bendecirlo por medio de el hablar con Dios, que se llama la oración, pero que es nada más hablar con Dios. Y Él nos escucha. No hay ni una palabra que Dios no te escuche. Y Él te responde de acuerdo a su perfecta voluntad. Y por eso los hijos de Dios, cuando oramos, decimos, hágase, Señor, tu voluntad. Vean como Cristo Jesús: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo, sino como tú. Orar en la voluntad de Dios es lo bíblico. Demandarle a Dios, y ustedes saben las blasfemias que gente llamada cristiana ha salido diciendo ahí: no tomamos un no por respuesta, Señor. No tomamos un no por respuesta, Padre. O sea, vas a hacer lo que yo te estoy pidiendo. Eso no es la oración bíblica, hermano. Es en humildad. Amén. Vamos a ser despedidos y voy a hacer una oración. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Aun cuando mi posición, mi función, Señor, es tratar de animar a mis hermanos, a mis hermanas y tratar de que comprendan. Al final del día, Dios, es tu Espíritu Santo el que ilumina, y por eso ellos traen tu palabra, traen su Biblia, Señor, en papel o en teléfono, para que sea tu Espíritu Santo el que ilumine su corazón. Gracias te damos por el precioso y grandioso privilegio de la oración. Gracias, Señor. En este preciso momento, Padre, tú me estás escuchando y tú estás escuchando el pensamiento, el corazón de cada uno de mis hermanos que están orando a ti. Gracias, Señor, porque lo hacemos en el nombre y por los méritos de tu precioso Hijo, Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Estamos despedidos. Salúdense, deseense la paz de